Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Autoridades de la provincia de Pichincha informaron que se oficializó su pedido ante el Comité de Operación de Emergencias Nacional para que se revise 4 posibles cambios en el semáforo amarillo que rige actualmente en Quito desde el 3 de junio por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. El primer pedido es que se instaure una ley seca porque se han incrementado los problemas con libadores en la vía pública, las fiestas y los escándalos. El segundo, pedir que se postergue el retorno de los funcionarios públicos a sus labores presenciales, pues bien podrían continuar con sus tareas de teletrabajo en lugar de salir a las calles, cuando la situación en Quito por casos de COVID-19 está al límite por la alta ocupación de los hospitales. El tercero es que todavía no se reactive el transporte interprovincial desde y hacia la capital. Y finalmente el cuarto, que el toque de queda que rige desde las 21 horas se mueva a las 18 horas. Según el último reporte del COE provincial de Pichincha, en Quito se registran 5.160 casos de COVID-19 positivos y 395 fallecidos por esa causa. En toda la provincia hay 5.645 casos positivos. ¿Corresponde o no? Le vamos a preguntar de inmediato a nuestra invitada Jessica Cisneros este tipo de medidas que ha anunciado el Cabildo y el COE provincial, tomando en cuenta también que los ciudadanos no están teniendo una información oficial respecto de patologías que no tienen que ver precisamente con el COVID. Ayer difundimos una información que debe ser también de mucha preocupación, porque la gente no se enferma solo de COVID. Hay gente que está muriendo de otras patologías. Y hay como 1.700 muertos durante los últimos 3 meses, que están registrados con actas de defunción que superan los 900 que habitualmente morían mensuales desde antes de la pandemia. Consecuentemente es motivo de análisis esto con Jessica Cisneros. Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, Washington? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. En realidad, la situación está bastante complicada, ¿no? Muchas gracias por la invitación y por permitir que la ciudadanía conozca la situación real por la que estamos viviendo y sobre todo concientice y seamos parte de esta solución que lastimosamente todavía está un tanto lejana. Jessica, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cuál es la situación actual en Pichincha? Ayer se nos decía que el sistema sanitario estaba prácticamente al límite. Las camas para UCIs ya no están disponibles, están todas copadas. ¿Cuál es la situación de lo que ustedes han analizado en las últimas horas? ¿Cuál es la situación hasta este día de viernes en Quito y en la provincia de Pichincha? Licenia, muy buenos días. Sí, efectivamente nosotros como parte del Observatorio de Pichincha, una iniciativa que se formó gracias a la parte del gobierno de Pichincha hace algunas semanas atrás, hemos tratado de ir actualizando esta información para mantener a la población un tanto enterada de la situación compleja por la que vivimos. Dentro de lo que menciona, efectivamente, hablando de camas de hospitalización, tenemos unos datos realmente alarmantes, ¿no? Hasta el día de ayer, ¿sí? Veíamos que cuando iniciamos con todo este tema de la pandemia por el COVID-19, por la COVID-19, teníamos alrededor, hablando de hospitalización, no todavía de camas en unidad de cuidados intensivos, dentro de la parte de hospitalización teníamos un promedio de 762 camas que teníamos libres cuando inició la pandemia. Hoy por hoy tenemos solamente el 5% de capacidad en nuestras camas de hospitalización. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente tenemos 41 camas para pacientes que de alguna otra situación, por alguna otra situación o problema de salud que se ven complicados, tienen que acudir a una unidad de segundo nivel de atención, pero
es increíble que solamente tengamos 40 camas para toda la parte de Quito, recordando que no solamente es como distrito metropolitano de Quito, ¿no? Vienen toda la parte de los cantones de noroccidente, toda la parte de los alrededores, inclusive no solamente como Quito rural, sino de otros cantones también, porque Quito es el centro de referencia de toda la parte norte del país. Entonces no da abasto. Y en lo que se refiere a unidad de cuidados intensivos, recordemos que nosotros teníamos cuando inició todo este tema del COVID 241 camas y hoy por hoy solo tenemos camas de adultos, ¿no? Y dentro de pediatría hablamos de 5 camas en pediatría, entonces ha reducido la cobertura de camas a un 2%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy? Los pacientes no solamente están falleciendo, como mencionaba Washington, no solamente están falleciendo por enfermedades relacionadas con enfermedades respiratorias, con problemas respiratorios o por COVID, ¿no? Sino por complicaciones de otras patologías de salud, ¿sí? Que se están viendo complicadas, se están viendo alteradas y no están teniendo una aceptación en las unidades de cuidados intensivos o simplemente en las unidades de hospitalización y están falleciendo por estas causas. Entonces son datos alarmantes que todavía se ven y todavía están de manera ascendente provocándose, presentándose, y creo que es un motivo de alarma para la población, sí, es un motivo de alarma para la población, para los que trabajamos dentro de la parte de salud, porque los fallecimientos están incrementándose más que desde que se dio el semáforo en amarillo, ¿no? Porque es un análisis y es un crecimiento en realidad bastante claro desde que nosotros pasamos de semáforo amarillo, que en realidad tuvo muchas, como yo digo, una adaptación de semáforo amarillo que nos da muchas opciones, muchas posibilidades, por así decirlo, que es más verde que amarillo. Entonces, lo que ha generado es que la población, porque si es que mis autoridades, las personas que están a la cabeza, me dicen ciertos datos y no me dicen que la situación está mal, entonces obviamente como ciudadano yo salgo, yo realizo mis actividades, entonces tampoco podemos echar la culpa a la población. Entonces es otro de los principios que como observatorio tenemos bastante claros, y es que no podemos culpabilizar a la ciudadanía de la situación que estamos viviendo. Sí, no podemos como gobierno decir es culpa de la gente que está saliendo, porque la gente necesita alimentarse, la gente necesita trabajar, porque necesita ingresar un sustento a su familia, y si las autoridades no me están diciendo lo que realmente está sucediendo, pues realmente yo lo que hago es salir a cumplir con las actividades que tengo. Y no estamos viendo los datos alarmantes que estamos viviendo, la curva en ningún momento ha descendido, sigue subiendo. Si se cambió el semáforo en una situación en donde todavía no debíamos cambiar el semáforo, entonces se está volviendo a elevarse mucho más. Tenemos fallecidos en el transcurso desde que, porque yo hago una relación desde que cambiamos el semáforo. Entonces hay datos, miren, que nosotros comenzamos, hoy por hoy estamos con 421 fallecidos a nivel de Quito, dentro de las causas respiratorias, ¿no? Dentro de causas respiratorias, más 74 probables de COVID. Sí, pero es un dato alarmante que revisábamos como observatorio, y es que incrementaron en un porcentaje desde el 29 de mayo. Recordemos que nosotros cambiamos de semáforo, si mal no recuerdo, el 3 de junio, ¿no? Cambiamos a semáforo amarillo. Pero desde el 29 de mayo al 15 de junio se incrementaron 300, más o menos, un 455% de fallecimientos por causas no COVID, no estamos hablando de solamente COVID, ¿no? Porque eso es otra discusión grandemente. ¿Por qué razón? Porque no se está haciendo la suficiente cantidad de pruebas PCR, entonces no podemos tener un dato real, ¿no? Pero en causas no COVID se han incrementado en un 455%. El 29 de mayo teníamos 55 fallecimientos por otras causas no COVID, ¿sí? Y al 15 de junio se incrementaron a 305 muertes, ¿no? Y qué coincidencia, ¿no? Coincide en el momento en que cambiamos de semáforo, porque obviamente el confinamiento se terminó, ¿no? La gente comenzó a salir, sí, y yo sigo creyendo que no podemos echarle la culpa a la gente, pero comenzó a salir y se comenzó a ver esta situación. ¿Por qué también se comenzó a ver? Porque claramente, ¿no?
no tenemos un reforzamiento en las unidades de primer nivel de salud, sí, me falta personal y eso en parte también podemos decir no es culpa, ¿no? No es culpa de que el hospital esté tan colapsado, los médicos no son los culpables de la situación que se está dando, pero ya están agotados, están cansados, se contagian, entonces ¿qué necesita? Un reemplazo a ese médico. Sí, hemos escuchado en conversaciones que hemos tenido con el observatorio, con las personas que forman parte de este observatorio, que incluso ha habido personal que han movilizado desde primer nivel de atención a segundo nivel de atención, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con primer nivel? Se comienza a desabastecer, no tiene incluso a veces los recursos necesarios y lo que está generando es que un paciente diabético, no pueda llegar a la unidad de salud por diversas circunstancias, falta de personal, porque no tiene los insumos, por la situación que sea, y comienza a complicarse. Y un paciente complicado de diabetes llega a un segundo nivel de atención y no encuentra una cama disponible para hospitalización, ¿qué es lo que pasa? Fallece. ¿Sí? Entonces, eso es lo que en realidad está sucediendo hoy por hoy. Están falleciendo inclusive pacientes en casa por complicaciones no referentes a COVID y se ha incrementado en 455% el tema de las muertes desde que cambiamos de semáforo, ¿no? Entonces yo creo que son datos alarmantes que la población debe conocer, ¿sí? No tenemos la importancia, por así decirlo, o no tenemos la decisión, que esa es la palabra, no tenemos la decisión para decir nosotros como observatorio consideramos que se deba cambiar de semáforo, pero desde la parte de la academia sí podemos hacer la recomendación de que esta situación se debe considerar desde la parte del gobierno central. El gobierno central es el que debe priorizar y es el que debe asegurar que la población se encuentre en buenas condiciones de salud. Yo sé que como decían, ¿no? Como decía la gente, y es lo lógico, no tiene para comer y necesita salir, pero creo que es función de la parte del gobierno que se hayan creado, no se establecieron políticas desde un inicio en donde los fondos públicos sean invertidos en su totalidad para las personas, obviamente que necesiten y no pierdan los puestos de trabajo, y las personas que perdieron por alguna situación los puestos de trabajo, que hemos visto que ha sido una situación lamentable durante este tiempo, tengan los insumos necesarios, los insumos alimentarios, tengan subsidios que garanticen que la gente pueda cumplir con estos aislamientos preventivos obligatorios de manera adecuada, pero creo que todavía de alguna otra manera podemos dar medidas, o puede el gobierno y todas las entidades y autoridades que correspondan tener medidas para que de alguna otra forma las personas puedan quedarse en casa y puedan, sobre todo las personas como sospechosas o con casos positivos, puedan quedarse en casa para evitar que los contagios sigan creciendo de manera exponencial, como nosotros creemos que se va a dar a finales del mes de junio e inicios del mes de julio. Jessica, sería importante también que se adopten, y esto le pregunto a usted, medidas que vayan a atender el comportamiento de la población, es decir, una ayuda psicosocial, porque una gente que se quedó sin trabajo, evidentemente sale desesperada a hacer lo que sea y provoca que no se respeten las 3 normas fundamentales para evitar el contagio, que es lavarse las manos, distanciamiento y obviamente utilizar la mascarilla. Pero una gente sin trabajo desesperada, ¿qué hace? A vender lo que sea en la calle. Y entonces tiene que haber un entendimiento psicosocial para atender la demanda productiva, para atender la demanda de trabajo de la gente. Eso es básico y eso es fundamental. ¿Cómo ha impactado entonces, digo yo, esta recomendación? ¿Han medido ustedes o lo van a medir en un momento determinado, esta recomendación de los 3 pasos fundamentales en la población que se encuentre en semejante situación psicológica, inclusive? Sí, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, no solamente desde la parte de observatorio. Si vemos a nivel mundial, se ha tratado de buscar estas estrategias y se ha tratado sobre todo de socializar, porque seguimos creyendo desde la parte, sobre todo en mi persona como especialista en medicina familiar y comunitaria, que todo está dentro de la parte de vigilancia comunitaria, ¿sí? La vigilancia comunitaria es fundamental dentro de los puntos que nosotros creemos que se debe tomar para minimizar los contagios a nivel de la población. Sí, no podemos dejar que la parte de las unidades de atención de salud sean las que identificaron, porque hablamos de cientos de personas que están contagiadas y que obviamente el médico de la parroquia no puede cubrir
toda la demanda, ¿no? O sea, se sale de las manos, ¿no? Entonces, vamos a los conceptos de vigilancia comunitaria y es por eso que dentro de organizaciones, una de estas, la parte de prefectura, ha colaborado con el tema de pruebas rápidas. Les pongo un ejemplo, ¿no? Porque las pruebas rápidas no es que me hago yo la prueba rápida y me diagnostican de coronavirus y para eso me sirve, ¿no? Entonces, la prueba rápida tiene un objetivo de testeo para vigilancia epidemiológica, para vigilancia comunitaria. Es por eso que se hace el cerco epidemiológico, ¿no? Entonces, yo no hago a cualquiera, hago el cerco epidemiológico porque mi función es comenzar a realizar vigilancia comunitaria con esas pruebas, ¿no? Entonces, el impacto psicosocial, ¿no? Nosotros somos entes biopsicosociales, no podemos solamente pensar en la parte biologista, en la parte biológica, ¿no? Porque listo, me enfermé de coronavirus, me pasó en 28 días que yo estuve en aislamiento y hasta ahí quedó, ¿no? Pero en 28 días, ¿qué es lo que estamos viendo? Que empresas a los profesionales o a las personas que se contagian les sacan del trabajo, ¿sí? O no les aceptan los certificados y les dicen, bueno, usted los 28 días coja de sus vacaciones, ¿sí? Que no es lo lógico, porque yo voy a perder mis vacaciones si esto es algo que yo no lo quise, ¿sí? Inclusive muchos contagios que se han dado dentro de los trabajos mismos, porque no todo el mundo ha estado haciendo teletrabajo, ¿no? Entonces, son situaciones que se han venido dando y que recordemos, hoy estamos todavía en pico de pandemia, pero esto se va de largo, va a haber efectos post-pandemia, ¿no? Y ahí va lo que menciona usted, Washington, ¿no? Porque post pandemia, desde las personas, desde los niños que han tenido que pasar en aislamiento y en confinamiento durante todos estos meses, ¿sí? Desde los profesionales que han perdido su trabajo y que hoy por hoy están cambiando su actividad económica desde vender cualquier cosa dentro de sus domicilios para ver si les llega algo de dinero a sus hogares, ¿sí? Y los profesionales de salud que están pasando por síndromes de Barnum, que es el síndrome del quemado que mencionan, porque la situación y el nivel de estrés que manejan es impresionante, ¿no? Hablamos de lugares, de gobiernos, inclusive locales, que no expresan o no manifiestan todos los datos, incluso que se están presentando de personas infectadas por COVID. ¿Por qué? Porque necesitan su personal trabajando. Entonces, esas cosas no se pueden dar. ¿Pero por qué se dan? Porque no tenemos a la cabeza, y hablo de cabeza desde bien arriba, ¿sí? Que dé lineamientos claros. O sea, que dé lineamientos claros. Unas personas dicen una cosa, las otras personas mencionan otra cosa. Entonces, nosotros como observatorio lo que hemos buscado es que tengamos sean espacios colaborativos en donde escuchemos las necesidades de la comunidad y de los gobiernos locales, porque nosotros no se puede simplemente decir esto tienen que hacer, porque tenemos que ver las realidades de la comunidad, ¿sí? Hay comunidades sumamente organizadas, hay comunidades, pero también hay lugares en donde por la situación económica, por la situación inclusive de instrucción formal, yo no le puedo hablar a una persona que lastimosamente por su condición ha llegado solamente a la escuela primaria de tecnicismos que no me va a entender. Pues, o sea, no, tengo que abordar, tengo que aterrizar mi realidad a la población en la que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo fundamental, comenzar a realizar acciones con el propósito de incrementar la vigilancia comunitaria ante una situación que lastimosamente creo que se nos está yendo cada vez más de las manos, ¿sí? Y que no podemos volvernos un Guayaquil. Vimos las consecuencias que tuvo, sí, las pérdidas y los fallecimientos que presentaron. Creo que todavía estamos justo a tiempo de no convertirnos en un Guayaquil Quito. O sea, que estamos muy pendientes y estamos tan con todo ese susto de que logremos o de que pase lo que sucedió en la ciudad de Guayaquil, que generó tanto problema, que generó tanto estrés postraumático hoy por hoy a los profesionales de salud y a la gente que tuvo tantas pérdidas de familiares y de seres queridos por algo que pudo de alguna otra manera por lo menos minimizarse. Sí. Doctora Cisneros, hay varias provincias que registran un incremento considerable de casos de coronavirus. No es solo la situación que está viviendo Pichincha, pero la preocupación nace allí porque al ser Quito la capital de la República y centro de referencia, como usted menciona, con estos incrementos de casos de coronavirus en varias provincias, muchos de esos casos se van a trasladar a la capital de la República para que sean atendidos. Si la situación sanitaria en Quito está complicada, está totalmente llena, ¿cómo se va a enfrentar esta situación tomando en cuenta que estos casos van a llegar acá?
Y además, tomando en cuenta que este fin de semana es el Día del Padre, muchísimos no harán caso a las recomendaciones, irán a visitar, en fin, se pueden producir muchos más contagios si no se toman las medidas o al menos no se acogen estas recomendaciones que se han hecho como Gobierno de Pichincha, como COE provincial, como las recomendaciones que ha planteado el observatorio también. Esta situación se va a complicar aún más. ¿Cómo enfrentar esto entonces? Porque hay ese riesgo de que los pacientes de otras provincias lleguen acá y no puedan ser atendidos. A ver, sabe que ese es un gran problema. Realmente mal haría yo en decirle se va a enfrentar de esta manera porque no hay cómo. O sea, y yo quiero que la gente entienda y concientice esta situación. Sí, porque no podemos hoy por hoy decir, bueno, mañana como tengo solo 2 camas, voy a incrementar 10 respiradores más para las personas que me están ingresando, ¿no? Hay personas en espera para ingreso de UCI, de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y creo que es por eso, como observatorio, nosotros estamos, y el objetivo ha sido que la ciudadanía entienda que la epidemia de COVID en Pichincha no está controlada, ¿sí? Sí, no se encuentra controlada. Y no se encuentra controlada, ¿por qué? Por lo que acaba de decir, porque hay una saturación del sistema sanitario, ¿sí? Ya estamos hablando del porcentaje de camas que tenemos, que no hay camas disponibles en unidad de cuidados intensivos. Entonces, si para mala suerte me enfermé y me compliqué con un cuadro infeccioso, respiratorio, digestivo, lo que sea, y necesito una unidad de cuidados intensivos, no tengo camas. Entonces, suena feo lo que voy a decir y suena cruel muchas veces, pero si me enfermé no tengo dónde hospitalizar. Y estamos hablando no solamente a nivel público, no estamos hablando también a nivel de camas de clínicas privadas. Sí, porque este dato es también de la parte privada. Entonces no es que yo sí puedo, yo tengo dinero y me voy al hospital X, a la clínica X, entonces ahí sí me van a aceptar porque no hay camas, ¿no? Entonces, es una situación alarmante. Entonces, no está controlada. No, la saturación que se ha dado del sistema sanitario han incrementado, ustedes ven que ha incrementado el número de casos, ¿sí? Hoy por hoy yo les escuchaba anteriormente que mencionaban los datos. Efectivamente, estamos a nivel de Quito con 5.160 casos, ¿sí? Cambió de semáforo amarillo. Estábamos en 4.082 casos hasta más o menos el 13 de mayo. Pero se incrementó ¿a cuánto? A 5.645 hasta el 14 de junio. Entonces, coincide obviamente con el cambio de semáforo y por todas las situaciones y lineamientos que se dieron por el COE en este tiempo. Entonces, han aumentado los casos, ha aumentado la letalidad por causas COVID y por causas no COVID. Entonces, la mortalidad general, también general de cualquier otra causa también se ha incrementado. Entonces, esto ha provocado que nosotros como observatorio consideremos y estemos bastante claros que la epidemia a nivel de Pichincha, estamos hablando casos solamente Pichincha, de COVID a nivel Pichincha no está controlada. Y si no está controlada, como usted mismo decía, vienen de otros lugares, sí, de otros lugares, e inclusive a veces no solo provincia de Pichincha, en Quito ha llegado también de otras provincias para unidad de cuidados intensivos. Entonces, es una respuesta, es una realidad oscura la que estamos viviendo. Entonces, mal haría yo en decirle a usted, sí, van a llegar y se van a hospitalizar y van a tener este tratamiento, porque esa respuesta nosotros como observatorio tampoco la podemos dar porque no existe, ¿no? O sea, no hay. Entonces, la respuesta es, ¿sabe qué? Usted quédese en la casa porque no va a tener cama de hospitalización. Porque usted no tiene cama para ingresar a unidades de cuidados intensivos, porque no hay respiradores. Recordemos lo que pasó en Italia, ¿sí? Al punto de que ese estrés postraumático en los profesionales de salud era, ¿por qué? Porque como profesional de salud tengo que elegir a quién le quito el respirador y a quién le doy, ¿no? Tremendo. Entonces, vamos a llegar a un punto en donde le diga, bueno, usted tiene tantos años, no es enfermo de nada, entonces usted tiene más posibilidades para sobrevivir. Entonces a usted le doy el respirador. Usted que tiene 70 años, entonces ya no le queda tanto de posibilidades de vida, entonces a usted le quito, ¿no? Cuando nos parece justo que una persona que se ha cuidado, que no ha salido del confinamiento, que ha pasado, que hablo de los pacientes vulnerables, ¿no? Pongamos un ejemplo, paciente de 70 años, un adulto mayor que ha pasado en su casa y no ha salido para nada, ¿sí? Y yo médico, Dios no quiera, yo médico estoy saliendo todos los días a trabajar y para mi mala suerte yo le contagié a mi papá de 70 años que está en la casa, ¿sí? Y los dos hacemos cuadros complicados y entramos a UCI, ¿sí?
A mi papá y a mí necesitan el respirador, pero como no tienen las dos camas, me van a preferir a mí, que yo, por mi trabajo, por mi condición, porque necesitaba salir a obtener dinero para llevarle un plato de comida a mi papá de 70 años. Entonces, a mí me dan el respirador y a mi papá le dejan sin respirador. ¿Sí? Entonces, es una situación complicada. Es una situación difícil que la estamos viviendo, ¿sí? Y como observatorio lo que buscamos es que la gente sepa y se conozca de esta situación, porque no estamos hablando cosas que no son, no estamos hablando de datos oficiales por el Ministerio de Salud Pública, de datos que se registran en las páginas oficiales, ¿no? Pero que se han dado un tinte diferente, las, ¿no? Las autoridades están minimizando la situación de Pichincha, de Quito en especial. Le digo esto, le pregunto esto porque es extraño escuchar al ministro de Salud diciendo que la situación prácticamente está controlada, que son pequeños brotes, que se ha incrementado la capacidad sanitaria de camas en un 300%, pero la situación es totalmente distinta. Ustedes lo están diciendo y ustedes son los que están en la primera línea de batalla. ¿Se está minimizando la situación de Quito? A ver, yo creo que como observatorio, porque realmente yo estoy hablando desde el grupo de varios profesionales de salud, desde la parte de la academia y desde la parte de organizaciones ciudadanas que han formado parte y que han analizado, de salubristas que analizan los datos, ¿no? Entonces, creemos en realidad firmemente que la situación sí no se ha dado desde el gobierno nacional la importancia que hoy por hoy se merece. Sí. Creemos efectivamente que la situación cada vez se está desbordando más a nivel del sistema sanitario, ¿no? Y se está desprotegiendo unidades de atención primaria que requieren de manera rápida la provisión de insumos, de personal. Usted debe estar al tanto cuántos despidos se han dado y que se siguen dando a nivel del sistema de salud. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que reforzamos cuando estamos sacando al personal de salud también? Porque no es que el médico es el todólogo, ¿no? Yo médico abro la historia, yo médico preparo al paciente, yo médico atiendo y yo médico entrego la medicación, ¿no? Entonces, alrededor de este flujo de atención estamos hablando de estadísticos, estamos hablando de enfermeras, estamos hablando de personal de auxiliares de farmacia, ¿sí? Y que aparentemente esos son profesionales administrativos, ¿sí? Los de estadística que no son necesarios y que están saliendo del sistema de salud, están perdiendo sus empleos. Y esta situación se viene complicándose por todo lo que estamos, todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, sí creo que es una situación complicada la que vivimos, muy difícil. Y lo que nos queda como ciudadanos y como personal desde la parte de la academia es tener estos espacios para que la gente entienda, comprenda esto, conozca la realidad de los datos, ¿sí? Y sean ellos los que decidan, ¿sí?, que aún no es tiempo de salir, sí. Creo que nosotros podemos ser héroes desde nuestras casas, pero nosotros somos héroes desde nuestras casas desde el momento mismo en que conocemos la realidad de lo que sucede. Si no educamos a la población, si no informamos a la población de la situación real, de lo que está pasando, no podemos después culpabilizar a la población de que por ellos estamos como estamos, ¿sí? Así es, Jessica. Concordamos totalmente con usted y trasladamos ese mensaje suyo a la audiencia de Radio Pichincha Universal. Muchas gracias por habernos acompañado. Jessica Cisneros es especialista en medicina familiar de la Universidad Católica y parte del observatorio que se integró justamente para analizar cómo avanzan los temas de la epidemia en la provincia de Pichincha. Gracias nuevamente, Jessica. Muchas gracias a ustedes. Un buen día y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Muy de igual buenos manera. días. Hasta luego. Gracias también. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.